Y quiero que usted tome la mano de su esposa, tome la mano de su esposo, de su compañera permanente, de su hijo, de su hija, de los consanguíneos de su casa que vinieron con usted, que los acompañaron, que están aquí, su familiar, cercano y lejano. Tómele las dos manos, por favor. Si usted no vino acompañado, Dios le puso una persona a su lado. Usted mire a esa persona, no le tome la mano, pero mírela por lo menos, sí, frente a frente. No le vaya a echar piropos, no, solamente mírela frente a frente. Nadie mira para acá. Dice la Escritura que todo hombre que sea, ¿qué? Pronto para oír. ¿Qué más? Tardo para hablar y tardo para irarse. Entonces pronto por ahí, face to face, dicen los muchachos. Ahora sí, ¿listo? Dígale lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Si es su esposa, le da un beso, si es su hermano, lo demás, ósculo santo, por favor. Ahora vuelvo otra vez a mirar, mírenla nuevamente. Ahora sí la ves más bonita. Y usted le dijo ya que era hermosa, ¿sí o no? Dile, te quiero decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista, tampoco por lo que siento, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dele un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer salvaba, sanaba, liberaba, hacía milagros, bendecía. Dígale, hoy también. Puede sentarse, por favor. Puede sentarse. Ahora sí. Eduardo, no puedo decir que es invitado porque es de la casa. Es de la casa. Entonces va a compartir con nosotros en esta mañana. Eso sí. Ya está corriendo atléticamente. Bienvenido, hijo. Gracias. Llévate esta. Sí, esa es la que... Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana? Alcen la mano los que están bendecidos, a ver. Eso, que los de allá no, allá sí. Eso, muy bien. Qué gusto estar con ustedes. Qué privilegio que nos da el Señor de poder compartir la palabra. Venimos desde unas cuantas horas de viaje. Usted sabe que estamos en el Amazonas, en Leticia, y venimos haciendo un trabajo especial que el Señor nos ha enviado hacia esa zona. Saludo allí amigos, conocidos, qué bueno verle, algunas caras nuevas. Es un gusto estar con ustedes y saber que somos de la familia de la fe, amén. Dígale a su vecino, es tiempo de la palabra de Dios. Por favor, no me distraigas. Eso, no me distraigas. Dígale, esto está muy bueno. Eso está bastante bueno. Yo cada vez que vengo y tengo el privilegio de estar en el espacio de la alabanza, hay una administración muy bonita. Usted tiene un privilegio precioso de este grupo que se está levantando en la iglesia. Pues yo no sé, yo apenas entro y siento una administración de parte del Señor. Y por allá no lloro, pero aquí lloro cuando estoy en la alabanza. No sé, de pronto me emociono, pero es una administración tan especial que usted tiene que aprovecharla porque eso ministra delicioso. Quiero darle gracias al Señor por ese grupo, por esa banda de alabanza. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, todos los que sirven son una bendición, ¿no? Pero esa alabanza estuvo linda. Y la última tiene que ver con lo que vamos a estar pues conversando, lo que vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Diga conmigo, estoy dentro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, yo quiero que usted converse allí por unos 30 segundos, solo unos 30 segundos, con la persona que desee, la que está del lado izquierdo, la que está del lado derecho. Se va a conversar, va a preguntar lo siguiente: ¿por qué es importante para ti este momento en el culto? Pregúntale, ¿por qué es importante para ti ese momento?
converse, ¿no? 30 segundos. Conversa, busca a alguien, conversa. No te quedes sin conversar. ¿Por qué es importante? Sandra, ¿con quién estás conversando? Conversa con alguien porque es importante. Es importante que lo haga, ¿no? Sí. Ahora lo segundo que va a conversar, otros 30 segundos. Mire lo bonito, 30 segundos. ¿Con qué te comprometes para que esta celebración sea efectiva? Dígale así. ¿Con qué te comprometes? O dígale así, ¿con qué te comprometes para que esa predicación sea efectiva? Hermana Eddie, converse ahí con Dora. Explore. 30 segundos, le quedan 7 segundos. 7 segundos, no se vaya a quedar sin hablar. Eso está bien. ¿Por qué es importante? ¿Sí o no? ¿Y con qué te comprometes? ¿Ya usted conversó? Sí. ¿Conversaron? Ahora dígale otra vez a la persona que está ahí, estoy dentro. Hermana, estamos dentro, ¿ya? Listo, hemos conversado, ¿con qué nos comprometemos? Hemos conversado por qué es importante esta celebración para ti, este tiempo de la palabra, ¿no? Y estamos dentro, ahorita estamos en la palabra. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo, y usted puede anotarlo, va a anotarlo usted allí, personas 10, familias 10. ¿Cómo dije? O diga, personas 10, hogares 10. Dígale al que tiene a su lado, personas 10, hogares 10. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Eso, vamos a hablar sobre, Sandra, personas 10, hogares 10. ¿De qué vamos a estar hablando? No, pero dígalo con usted. ¿Usted está adentro? ¿Está aquí ahorita? Dígame entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Yo siempre escucho allá a mi amiga. Sí. Pero los demás, ¿por qué? Personas 10, hogares. Ahora, la cuenta de 3, 2 y 3. Personas 10, hogares 10. Ok, tome su Biblia y vamos al libro entonces de Daniel. Porque vamos a hablar sobre personas 10, hogares 10. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Verso 20. Personas 10, hogares 10. Daniel capítulo 1, verso 20. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Vamos a leer nuevamente. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Diga conmigo, 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Lo leemos una vez más. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Una mañana, Señor, que es bendecida, una mañana, Dios, que podemos aprovechar, una mañana que anhelamos. Es maravilloso y no hay nada más maravilloso que poder encontrarnos, reencontrarnos como familia de la fe y venir delante de ti, Señor, para bendecirte, para exaltarte, para adorarte, para darte gracias. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, de la familia, los hogares que están aquí, Señor, con un deseo, Dios amado, de ti, con un corazón, Dios, que palpita, un corazón, Dios amado, que está dispuesto a recibir de ti, a recibir tu palabra. Nos ha dado la capacidad, nos ha dado su espíritu
de tal manera que nosotros podamos desarrollar una vida que sea una vida ¿cómo? Diga, una vida 10. Dígale a su vecino, ¿una vida qué? 10. 10 veces mejor, ¿sí? Dígale a su vecino, 10 veces mejor. Y uno se da cuenta, a medida que va uno leyendo la Escritura, cómo Dios empieza a caminar con su pueblo, porque Dios nos cuida, ¿sí? Porque Dios nos cuida, camina con su pueblo, Dios aconseja a su pueblo, Dios acompaña a su pueblo, Dios le da sabiduría a su pueblo, pastorea a su pueblo, de tal forma que su pueblo sea distinguido entre los otros pueblos y las otras naciones. Dios dio todo, todo, absolutamente todo, y nos entregó todo para que podamos ser 10 veces mejores. Así que yo creo que los que estamos aquí somos personas 10. ¿Qué somos? Bueno, coloquemos personas 10, ¿no? 10 veces mejores. ¿Cuántos son 10 veces mejores? Muy bien, así sea que lo diga usted por fe, ¿no? Pero diga, soy 10 veces mejor. Dígale a su vecino, tú eres 10 veces mejor. ¿Por qué razón? Porque es que el Espíritu de Dios está en ti, dígale así. El Espíritu de Dios está en tu vida y tú eres 10 veces mejor. El acompañamiento de Dios está en tu vida, ¿sí? Y tú eres, ¿qué? 10 veces mejor. Y Dios ha diseñado todo y ha movido todas las cosas de tal manera que su pueblo pueda presentarse como un pueblo 10 veces mejor que cualquier otro pueblo. ¿Sí me ha dado a comprender? El pueblo del Señor, por decisiones, por errores, por desobediencia, por pecado, usted sabe que quedó, para cerrar un poco la historia, quedó limitado dentro de Egipto, ¿sí? Y quedó como esclavo. ¿Sí recuerda la historia? Estaba como esclavo. Y la pregunta es, ¿a Dios le agradaba que su pueblo se encontrara esclavizado por otra nación? Dios había dado todos los recursos para que su pueblo fuera un pueblo libre, para que su pueblo fuera un mejor pueblo, que pudiera honrarle, que todas las naciones pudieran conocer que Él estaba con ellos, un pueblo 10 veces mejor. Pero las decisiones que habían tomado fueron decisiones equivocadas y minimizaron su vida, y no era ese pueblo 10. Sin embargo, Dios se dio cuenta del dolor de su pueblo y envió a un personaje que todos conocemos en la Biblia. Envió a Moisés y le colocó a su hermano Aarón. Y a Moisés le dieron consejos personas que estaban alrededor como Jetro. De tal manera, escuche bien, de tal manera que su pueblo pudiera experimentar lo que era libertad y que las promesas que él le había dado a sus antepasados llevaran al pueblo a ser el pueblo que él quería, un pueblo 10 veces mejor. ¿Sí? Tenía que trabajar con cada uno de sus hijos, porque eran personas que se encontraban esclavizadas y ahora tenían pensamientos no de 10 veces mejor, sino de 10 veces peor, estaban esclavizados. Pensamientos de esclavos, sentimientos esclavizados. Una vida que no producía lo que Dios quería que produjeran. Y Dios viene y levanta a Moisés con un corazón parecido al de él para que pudiera sacar a su pueblo, ¿a dónde? A la libertad, para que fuera un pueblo 10 veces mejor. El pueblo lo único que conocía en ese instante era cómo hacer ladrillos, ser esclavos, ser siervos. Pero no estaba desarrollando todo ese potencial que Dios había colocado en ellos. El ser humano a veces se limita, ¿no? Por sus decisiones, por su pecado, por su desobediencia, y queda esclavizado. Y a veces es más fuerte esa esclavitud que aquella promesa que el Señor está dando 10 veces mejor. Bueno, ¿qué tenía este pueblo cuando estaba en esclavitud? Bueno, trabajo forzoso, ¿no? Tedioso, difícil, bien difícil. El pueblo estuvo creciendo.
Comenzaron a multiplicarse. El faraón se asustó. Dijo, maten a todos los varones. Pero el pueblo seguía creciendo. El pueblo seguía aumentando. Porque Dios había colocado una promesa de todos modos en su pueblo. Su pueblo tenía que ser 10 veces mejor. Y cuando, cortando la historia nuevamente, cuando Moisés o cuando el faraón decide dejar libre al pueblo, este pueblo lo que recibió fue persecución, se abrió el mar, atravesó, el Señor le acompañó en todo ese proceso y el Señor empezó a estructurar a su pueblo para que recordara que tenía que ser un pueblo como Él lo había dicho, un pueblo 10 veces mejor. Que la condición que tenían en el momento no podía compararse con lo que Él iba a hacer con su pueblo. Este pueblo solo conocía esclavitud, pero a través de Moisés encontramos un pueblo que empezó a darle una estructura, una guía, no un pueblo que no tenía gobierno y que ahora Moisés estaba estableciendo un gobierno con ese pueblo. Un pueblo que no tenía un sistema de educación y ahora el Señor estaba estableciendo educación para ese pueblo. Un pueblo que no entendía completamente su sistema religioso y no sabía bien quién era su Dios. Y Moisés empezó a enseñarle junto con todo su equipo ¿a qué? A que pudieran conocer a su Dios. Era un pueblo que no tenía tierra, recuerde. Era un pueblo que no tenía heredad. Era un pueblo que no tenía una economía estable. Era un pueblo que estaba avanzando posiblemente a tientas, pero Dios estaba estructurándolo para que fuera ¿qué? Un pueblo 10 veces mejor. Si me hago comprender, iglesia, 10 veces mejor. Y el Señor colocó a Moisés para que estuviera pastoreando a ese pueblo. Bendito el Señor cuando coloca personas cerca de nosotros que nos ayudan a ¿qué? A poder encontrar que somos mejores. Qué bueno cuando el Señor coloca personas cerca de nosotros que conocen la palabra, sean pastores, sean líderes, sean familiares de nosotros y que nos ayudan a descubrir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando lo descubrimos, yo no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, voy avanzando hacia ser 10 veces mejor. Yo no sé si me encuentro en 7, yo no sé si me encuentro en 8, yo no sé si, pero el Señor está diciendo que el pueblo tiene que llegar a ser como 10 veces mejor. Después de Moisés, Dios coloca una serie de líderes que estaban acompañando a ese pueblo. Usted ha visto la historia, usted ha estudiado la historia, de tal manera que el pueblo pudiera desarrollar lo que estamos nosotros buscando, que se desarrollaran personas 10 y tuvieran así hogares que fueran 10. Pero ahorita la historia que encontramos es la siguiente. Que Dios levantaba gobernadores, reyes, para que estuvieran liderando el pueblo, pero nos encontramos también con un liderazgo que no era el que Dios quería, como el caso de ¿quién? De Joacim. Ese es el Joacim que está aquí, que tenía que comportarse como un líder, como un pastor de su pueblo, como un rey de su pueblo para guiarlo y que su pueblo pudiera convertirse en ¿qué? En 10 veces mejor, pero no lo estaba haciendo. Porque hay cosas que no hacemos. Hay cosas que dejamos de hacer. Y en esta ocasión miramos a un Joacim que fue débil. Usted lo mira, vamos al capítulo 1, verso 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Joacim no estaba cumpliendo el modelo de pastoreo que Dios había estipulado de un principio. Moisés lo había hecho, pero Joacim estaba desarrollando una debilidad en su administración. Encontramos un Joacim que estaba siendo débil en la educación. Encontramos un Joacim que era débil espiritualmente. Encontramos un Joacim que una persona que explotaba a su pueblo y no desarrollaba
esa actitud de guiar a un pueblo y llevarlo a ¿qué? A ser 10 veces mejor. De tal manera que viene Nabucodonosor y toma a todo el pueblo, comienza a sitiarlo. Imagínense todo lo que estaban pasando y se lleva a ¿quiénes? A los jóvenes. Se lleva a los principales que estaban allí. Qué tremendo, porque una persona que es débil, que no es persona 10, no va a llevar a su pueblo a ser 10. Si Joacim era una persona 3, estaba llevando al pueblo a ¿qué? De tal manera que había un pueblo que se encontraba ¿cómo? Se encontraba débil. ¿Sí? ¿Qué tipo de persona queremos ser nosotros? ¿Cuál es el tipo de persona que Dios está diciendo que seamos? ¿Sí? 10, 5 o 2. Joacim no cumplió. Joacim no cumplió. Hermano, como hijos de Dios, como iglesia, entonces tenemos que buscar alinearnos con aquellas promesas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearnos. De tal manera que si el Señor te dice, tú vas a ser mejor, tú tienes que comprometerte con eso. Tú no puedes comprometerte con algo menos de lo que Dios te haya dicho. Tienes que comprometerte con eso. El compromiso que tú tengas con Dios se va a reflejar en tu vida diaria, se va a reflejar. Y posiblemente hoy estamos hablando 10 y tú no entiendes, ¿para qué me dice 10? ¿Por qué razón? Porque no alcanzas a alinearte con lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, Él quiere mudar la situación que tienes ahora para llevarte a un nuevo nivel donde tú puedas experimentar esa bendición que Él tiene, esa vida que Dios tiene para ti, una vida que realmente sea de 10 veces mejor. Es que el pueblo de Dios realmente tiene que brillar donde se encuentre. El pueblo de Dios tiene que ser luz donde se encuentre. Tu vida tiene que ser luz, tiene que ser 10 veces mejor. Y lo eres cuando te alineas con la palabra del Señor. Joacim no se alineó. No pudo administrar bien, no pudo tener una vida espiritual. Cuando Jeremías se acercó para aconsejarle, intentó fue matarle. Obviamente, el resultado que tenía Joacim fue un resultado menos de 10. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo para cambiar todo esta situación que se presenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la palabra nos dice? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Vamos a verlo a través de la vida de Daniel y de sus amigos. Acompáñeme. Verso 3 dice así: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Encontramos aquí unos personajes que estaban siendo limitados por un gobierno que no era el correcto, el de Joacim. Joacim no estaba pastoreando de manera adecuada. Ojo que quiero ir aterrizando, vamos a ir. Joacim no estaba desarrollando ese acompañamiento y ese cuidado que tenía que tener su pueblo. El pueblo quedó como prácticamente a la deriva. Ahora viene otro rey y gobierna sobre ese lugar y se lleva a quienes, a todos los jóvenes que están allí. ¿Cómo se encontraban las familias? ¿Cómo se encontraban las personas? Desprotegidas, recordando lo que habían vivido en
Egipto que les habían contado, pero que se había permitido por descuido, por desobediencia, porque Dios ya había dado palabra para ellos. Pero la desobediencia los estaba llevando a estar en una condición como al principio, de esclavos. ¿Sí? Pero aquí la Escritura nos muestra que estos personajes, Daniel, Misael, Azarías, ¿quién más estaba ahí? Falta uno, Ananías, estaban allí. Y fueron personas que habían entendido que Dios tenía un destino para ellos. Diga conmigo destino. Ahí puede colocar destino. Un destino, ¿sí? Un destino, un propósito. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar y que sea nuestro hogar un hogar 10? Tenemos que reforzar a lo que se llama destino, propósito o misión. Dígale a su vecino, destino, propósito, misión. Y eso tenemos que estar hablándolo en casa. Destino, propósito, ¿y qué más? Y visión. Ellos tenían un destino, ellos tenían un propósito, ellos tenían una misión. Y es importante cuando nosotros en casa empezamos a desarrollar un lenguaje como eso. Porque así como el Señor dejó hombres y mujeres que pudieran pastorear a su pueblo, de igual manera a ti y a mí el Señor nos ha colocado para que pastoreemos nuestro hogar. Dígale a su vecino, yo soy pastor de mi hogar. Dígale, yo soy pastor de mi familia. Pues las mujeres dicen pastora, ¿no? ¿Qué es lo que es usted? Dígamelo fuerte, ¿qué es usted? Bueno, a algunos que no les gustó, ¿no? Hay unos que no les gusta. Usted como hijo de Dios tiene una misión. Iglesia, tú tienes una misión. Y si no lo aceptas como Joacim no lo aceptó, tiene resultados. Y si la aceptas, tienes buenos resultados. Dígale otra vez a su vecino, Dios me ha llamado a pastorear mi hogar. Ahora diga, mi hogar tiene un destino. Mi hogar tiene un propósito. Mi hogar tiene una misión. Lo que quiero decirle es que usted y yo en el momento que llegamos a los caminos del Señor somos transformados en unas nuevas personas, somos nuevas criaturas. Nuestro hogar tiene que ser diferente, nuestra familia va a ser diferente. Realmente lo que hacemos tiene un propósito. Entonces no somos cualquier persona. Somos personas que Dios quiere ir pastoreando para que nos convirtamos en personas 10 que tengan hogares 10. Por circunstancias de la vida usted puede decir tropecé, pero usted tiene que levantarse, sacudirse y apuntar a ser una persona 10 y un hogar 10. Nadie dijo amén como 3. ¿Qué tipo de hogar quieres tener? ¿Qué tipo de hogar quieres tener? Va a depender de cómo tú tomas la palabra de Dios y la compartes en casa para que tu familia, los tuyos, y aunque sean menores o mayores, sepan que tienen un destino, tienen un propósito y tienen que apuntar a ser que 10 veces mejores porque Dios lo dice de esa manera. Tenemos que hablar sobre propósito, tenemos que hablar sobre destino. Hay momentos que nosotros nos encontramos en la iglesia y tenemos los domingos o los días miércoles o como está el pastor proponiendo, tenemos un tiempo ahorita en Semana Santa y eso es realmente una batería que nos recarga, pero para que nosotros en nuestro hogar podamos también aplicar. Los estudiosos dicen, hermano, usted que me mira así, que el 80% de lo que sabemos lo aprendemos en casa y el 20% lo aprendemos fuera. 80%, diga conmigo, 80% en casa. Oiga, iglesia, yo ya tengo como 40 personas, pero digo que hacen más bulla que ustedes y yo me les quejo porque
Porque no levantan la voz. ¿80% qué? ¿Y 20%? Encontramos un Daniel con todo su equipo de amigos que seguramente desde que estaban pequeños, porque la palabra dice que tenían que hacerlo, les enseñaban lo que Dios había hecho con ellos, que los había sacado de la esclavitud a una tierra abundante, les comenzó a dar un lugar cuando no tenían, comenzó a estructurar el pueblo, les dio enseñanza. Eso ya lo sabían ellos, porque le habían enseñado en casa, creo que ese 80% que necesitaban, de tal manera que cuando se los llevan a otro lugar, usted se da cuenta cómo fue la disposición de ellos y las decisiones que tomaron. Porque había un 80% de destino, de propósito y de misión que habían aprendido en casa. Ellos sabían que Joacín estaba mal y que se encontraban ellos esclavos en esta ocasión, pero también sabían que Dios estaba por encima de Joacín, le había dado una promesa y que ellos podían ser mejores de lo que estaban ahora. Sí. Y ese 80% que estaban ellos aprendiendo, lo llevaron a posicionarse donde se encontraban. Cuando enseñamos lo que es correcto, adecuado en el hogar, eso se va a ver reflejado en la vida. Y un 20% no va a ser tan fuerte como el 80% que usted estuvo ¿qué? Enseñando. Tienes una labor de cuidado, tienes una labor de pastoreo, tienes una labor de enseñanza sobre tu hogar. Y aunque nuestros hijos y nuestros familiares sean grandes, siga compartiendo la palabra de propósito que Dios tiene para ellos. Dígale a su vecino, siga compartiendo. No te detengas en ello. Hay un texto que usted puede anotar que no está allí, que es Hechos 20, del 27 al 31, y hay un Pablo que dice, porque yo no he rehusado de compartir todo el consejo de Dios con ustedes. Yo, Pablo, yo no me he echado para atrás. Yo le he compartido todo el propósito de Dios. Le he compartido lo que Dios me ha dado para que ustedes sean ¿qué? Un pueblo nuevo y un pueblo fuerte. Yo no me imagino aquí, conociendo a los pastores y los líderes de aquí, que den una palabra y que usted sea un cristiano todo débil. Desde que yo tengo uso de razón, de que he estado en esta iglesia, yo he visto una palabra sólida, una palabra que nutre, una palabra que bendice, una palabra que levanta, un consejo oportuno, personas que son guiadas por Dios, y veo un pueblo que se levanta y aunque se tropieza se vuelve a levantar. Eso he visto aquí y eso es lo que Dios está buscando, que tengamos nosotros también que reproducir eso que usted ve en sus pastores, aquí lo reproduzca en casa. Hay que hacerlo, porque a eso Dios nos ha llamado. Hay que hacerlo. Enseñe propósito, enseñe destino, enseñe misión y seremos hogares 10. Hay que hacerlo. Dígale a su vecino, hay que hacerlo. Si no lo hace, los de su casa no van a poder desarrollar lo que Dios tiene para usted. ¿Sí? Una de las cosas que ha marcado mi vida, a mí no me gusta contar cosas de la familia, uno sabe que en la predicación uno cuenta, pero yo recuerdo cuando vivíamos en Cali, yo no recuerdo qué edad tenía Luis, ¿no? Tenía cabello, ¿no es así? Joven, guapo, no sé si me acuerdo. Gracias, hermana, por esa fe. Y recuerdo que ahí teníamos cerca piscina en la casa, teníamos lugares para jugar, estábamos, compartía con mis hermanos, molestábamos, no, eso era una belleza. Pero hay algo que siempre se hizo en casa. En las noches, cuando llegaba papá, abríamos la Biblia, ¿sí te acuerdas, Luis? Nos sentábamos en la sala y se abría la Biblia. Le voy a decir, hasta el día de hoy yo no sé qué hablábamos. La verdad, yo no sé qué hablamos. Pero esa imagen correcta de sentarnos en casa y de abrir la Biblia,
a mí me ministró. Yo dije, tengo que hacer lo mismo. Y aunque a veces no entendamos en casa la palabra del todo, y aunque a veces usted dice, yo no sé orar o me da pena en la casa que me escuchen orando, hágalo. Porque eso va a producir un efecto en los que están allí, que dependen de Dios, que creemos en Dios, que hay promesas de Dios para nuestra vida, que somos realmente diferentes. Mientras otras casas usted mira alrededor, unos no abren la Biblia, unos no están orando, su casa es diferente, sus hijos van percibiendo eso, su hogar va percibiendo eso, y las cosas comienzan a cambiar de tal manera que cuando usted ve a los hijos crecer y usted da cuenta que sobresalen en los lugares donde están, empiezan a desarrollar un liderazgo, y usted dice, bueno, ¿y esto qué fue lo que pasó? Que hay un ADN de Dios, que hay una presencia de Dios, que hay una mano de Dios, que hay una huella de Dios. Cuando nosotros pastoreamos la casa, sucede algo maravilloso, iglesia, y no podemos perderlo de vista. Hágalo. Así no se entienda en muchas ocasiones, pero eso produce resultados de 10, produce resultados sorprendentes, tremendos, milagros en su vida, milagros en su hogar. Dígale a su vecino, yo soy una persona 10 y mi hogar es un hogar 10. Y dígale así, y yo voy a pastorear mi hogar para que se mantenga en ese hogar 10. Diga, yo tengo errores. Acuérdense que Pablo decía, yo soy el primero, ¿no? Y eso lo predicamos aquí. Diga conmigo, yo tengo errores y no me gustan, pero como familia me acerco a Dios. Él me ministra y yo mejoro y voy caminando a ser una persona 10 y un hogar 10. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Sí. Sí, tenemos que dárselo. Sí, Señor. Tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos destino, propósito y misión. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que tenemos que aprender en ese destino, propósito y misión a humillar nuestra mente. Tenemos que humillar nuestra mente. La mente tiene que humillarse. Porque la mente te juega a veces unas pasadas y unas creencias tan negativas de ti mismo, de tu hogar, de tu casa, y yo no veo los resultados, y allá me habló el pastor y me dijo la pastora, pero yo no lo veo, yo oro y estoy diezmando y no pasa nada. Mira, coge esa mente y humíllala. No es lo que tú piensas, es lo que me dice Dios. Y aquí hay una frase que dice el pastor cada vez que va a iniciar la predicación. Que tu fe es ¿por qué? ¿En qué? ¿En qué? En lo que sientes. Yo no siento. Yo no me muevo, no me caigo, no lloro. ¿Sí? Eso dice el pastor, ¿no? Ay, yo no estoy viendo, yo no estoy viendo. ¿En qué tiene que ser fundada? ¿En quién vas a creer? ¿Cuál es tu fe? ¿En quién vas a creer? ¿Vas a creer lo que dice Dios, que tienes un destino, un propósito o una misión? ¿O vas a creerle al mundo de que tú eres una persona común y corriente? ¿Qué es lo que vas a creer? ¿Qué es lo que vas a creer? Porque te voy a decir que lo que tú crees es lo que vas a enseñar. Y si tú enseñas mal en la casa, los hijos van a aprender mal. Y si tú das palabras cerradas en la casa, esas palabras van a tener efecto. Entonces hay que enseñar bien, hay que enseñar destino, hay que enseñar misión y hay que enseñar propósito que viene de Dios. No sé qué vas a enseñar, pero la palabra a mí me está diciendo que Él quiere hogares 10, personas 10. A eso nos está llamando el Señor. Pero hay que hacer ¿qué? Humillar esa mente. ¿Sabe qué hay que hacer? Que esa mente se convierta en una mente cristiana. Dígale a su vecino, mi mente tiene que ser cristiana, dígale así. La pregunta, ¿qué mente tiene usted? Yo cuando llegué a los caminos del Señor tenía una mente costeña. Esa era mi mente. ¿Sí o no? Era mi mente. Claro. Dele. El cuerpo aguanta. Porque esa era la mente que tenía. ¿Sí? Esa es la mente. Pero cuando llegué al Señor, espera un momento, tú eres chévere, tu cultura es bacana, bien hijito mío, ven acá, yo te voy a enseñar.
¿Sí? Y te voy a mostrar el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Porque tienes que tener una mente ¿de qué? Diga conmigo, una mente cristiana. Dije mente cristiana y no mente religiosa, mente cristiana. ¿Cómo dije? Mente cristiana. Necesitamos en nosotros, en nuestro hogar, en lo que hagamos, que podamos nosotros profundizar, interiorizar en las palabras de quién, de Cristo. Qué palabras tan maravillosas. Cuando uno ve el sermón del monte se echa tremendo mensaje. Qué cosa tan linda. ¿Sí? Cuando habla de la vid verdadera, qué mensaje. Cuando está con los discípulos y ve que aquellas personas están echando en el alfolito de aquello, mira qué mensaje les da. ¿Sí? Para tener esa mente cristiana necesitamos nosotros profundizar las palabras de quién. Para que Daniel y sus amigos pudieran sobresalir en el lugar donde se encontraban, ellos tenían una palabra acertada. Ellos sabían que aunque fueran en ese momento esclavos, ese no era el destino de ellos. Aunque querían limitarlos, ellos sabían que eso no era el destino de ellos, no era la misión de ellos, no era el propósito de ellos. Y eso los llevó a poder ¿qué? Levantarse en esas circunstancias. Para que tengamos un hogar 10 o personas 10, necesitamos reforzar destino, propósito y misión. ¿De acuerdo? ¿Cómo dije? Destino, propósito y misión. Para reforzar nuestra vida, para ser una persona 10 y un hogar 10, tenemos que reforzar algo que se llama productividad. Dígale así, productivos. Eso es bueno. Verso 4 al 7 dice así: muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras, ¿qué más? Muy bien. Y les señaló el rey, ¿qué cosa? La ración, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Sí, muy bien. Que los criase 3 años. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años productivos. 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué más dice entonces? Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, a Daniel le puso nombre ¿de qué? Belsasar. Ananías, Sadrach. A Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. ¿No es así? Usted a veces se acuerdan más de esos nombres que los primeros nombres, ¿no? La gente a veces se acuerda más de los nombres de esclavitud que los nombres que el Señor da hacia la victoria y la prosperidad, ¿no es así? Entonces aquí encontramos que había unos procesos de ¿qué? De producción. Estos muchachos tienen que hacer algo, ¿no? Estos muchachos tienen que desarrollar algo. Como todos, ¿no? Como todos. Tenemos que ser ¿qué? Productivos. Pero ese productivo es saber nosotros administrar por lo mínimo el tiempo. ¿Sí? Eso hace parte de nuestra producción. Y tenemos que aprender en casa cómo administrar el tiempo. Porque a veces no nos queda tiempo para administrar las cosas del Señor en la casa. Voy a repetirlo, ¿no? Tenemos que saber administrar nuestro tiempo, porque si no se administra bien, no vamos a poder ministrar bien en la casa. ¿Cuántas horas tenemos nosotros? ¿Cuántas horas hay en el día? 24. Nadie tiene 20. ¿Alguien tiene 25 de pronto? No sabe. Siempre hay alguien. No, yo tengo 25 porque yo trabajo más que todos. No, yo tengo 28, yo tengo 30. No, yo no sé. ¿Sí? Pero tenemos ¿cuánto? 24. Y eso lo aprendí hace poco. Aprendí lo siguiente. Bueno, divida esas 24 horas en 3. 8 horas para trabajar. No. Yo trabajo 10. Déjame decirte que el cuerpo llega un momento en que te pasa la factura.
Y yo conozco mucha gente que está sobrefacturada. 8 horas. 8 horas. ¿Sí? Trabajar 8 horas. No, que la situación, que 8 horas. Es una propuesta. La segunda, 8 horas. Primera es trabajar. La segunda, 8 horas, ¿qué es? Si usted trabaja, ¿tiene derecho a qué? Descansar, es una ley. Trabaja 8 horas y descansa ¿cuánto, hermana? No, que yo descanso solo 5. Bueno, yo no sé. No, que ya estoy viejo, ya me levanto más temprano. 8 horas. ¿Y cuántas horas nos quedan si la distribuimos allí, mi querida contadora Dora? 8 trabajando, 8 descansando, entonces nos quedan ¿cuántas? 7, 5, ¿cuántas nos quedan? 8 horas. 8 horas para disfrutar de los regalos y de las bendiciones. Eso lo aprendí, eso yo no me lo sabía, eso lo aprendí. Yo dije, muy bien, voy a empezar a coordinar esto porque lo necesitamos. 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 ¿qué? Nuestras bendiciones, para tener tiempo, ¿no es así? También en casa, para poder disfrutar de los regalos de Dios, nuestros hijos, de la herencia nuestra, nuestros hijos, nuestro tiempo, de aquello que hemos comprado, que necesitamos ser productivo. La persona es productiva cuando descansa también. ¿Sí? Porque no todo en la vida es ¿qué? Trabajo. Eso hace el proceso más completo para que nosotros seamos personas 10. Hay unos que tienen que reconciliarse con su cuerpo. Sí, señor. Sí, señor. Porque no le metemos ni ejercicio y el cuerpo también ¿qué? Sí, señor. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, con el contexto productivo uno tiene que manejar primero esas horas, trabajar, descansar y disfrutar de aquellos regalos que tiene el Señor. En esos procesos productivos todos y todas sabemos que hay ladrones del tiempo para que dejemos de producir. A ver, menciónenme un ladrón de tiempo. Eso, no meta la mano en el bolsillo porque usted lo tiene ahí en la mano. Ladrón del tiempo. El celular, nosotros que a veces no lo administramos bien, ¿así? Hay una listica, esta listica que a mí me gusta. Ladrón del tiempo, WhatsApp. ¿Cuánto tiempo te quita el WhatsApp? ¿Y ese tiempo en qué pudieras invertirlo? Sería bueno pensarlo, ¿no? Sería bueno pensarlo. Ladrón de tiempo. Ah, muy bien. El televisor, ¿sí o no? Hay gente que le gusta que les importen los ídolos. Entonces, no me puedo perder la Rosa de Guadalupe. Uy, esa es más efectiva que la que tengo acá. Imagínense esos dioses importados. Para que hagan así la fuerza que necesitamos. Y le dedicamos tiempo a cosas que no deben tener tiempo. ¿Sí? Redes sociales. Algunos la utilizan para productividad y otros los hace improductivos. Entonces aquí la escritura muestra que a estos muchachos estaban ayudándole en ese proceso de productividad. ¿Sí o no? Habría que priorizar, había que tener una concentración y habían que tener unos cambios, porque hasta el cambio de nombre eran cambios que se producían en sus vidas. ¿Para qué? Para que fueran ¿qué? Productivos. En casa tenemos que hablar de productividad. ¿Sí me escucha? No, que mi hijito de 50, oiga, productividad. Dígale a su vecino, productivos. El Señor cuando tomó a Adán y a Eva, ¿qué le dijo? Bueno, ¿vamos a qué? Que la tierra produzca. Hay que buscar que pueda ¿qué? Producir. ¿Sí? Entonces encontramos el tema de la productividad. Entonces, si nosotros queremos un hogar 10, personas 10, hogares 10, destino, propósito, misión, y lo otro que tenemos que tener presente, la productividad. ¿Sí? Productividad. Lo tercero, nos quedamos en el 7, vamos al verso 8. Y Daniel propuso en su corazón, dice aquí la escritura, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto, diga conmigo, pidió.
al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Ojo. Dice la escritura que él propuso ¿qué? Pero dijo que él propuso ¿dónde? O sea, cuando yo digo yo me propongo en el corazón es que yo tengo un diálogo conmigo. ¿Sí? Aquí. Yo tengo un diálogo. Entonces lo tercero, para ser persona 10 y hogar 10, es enseñarle al hogar y usted mismo sobre el tema del diálogo. Ahora vamos para allá, Marisa, no se me va a adelantar, vamos para allá. El diálogo. Isabel, Daniel propuso en su corazón, él estaba hablando consigo mismo. Y no era cualquier diálogo que él tenía allí. Era un diálogo del cual dependía su vida. Porque hay conversaciones de las cuales depende nuestra vida. ¿Con quién hablas? ¿A quién escuchas? ¿Quién te aconseja? Y tú decides qué es lo que vas a hacer. El diálogo es importante. Y Daniel propuso en su corazón. Dialogó consigo mismo y dijo, un momento, aquí hay cosas que no se ajustan a lo que me han enseñado en casa. A mí en casa me enseñaron una manera diferente. A mí en casa me dijeron, ten cuidado con los ídolos. ¿Sí? Y dice la escritura que él había dispuesto o propuso en su corazón no contaminarse. Y no solamente lo propuso en su corazón, sino que ahora se estaba acercando a aquella persona que era, podríamos decir así, el jefe inmediato, y le dijo, necesito hablar contigo. Diálogo. Qué importante es dialogar. ¿En casa se dialoga o se pelea? ¿Se dialoga o se discute? ¿Sí? Diálogo. El diálogo te lleva a ser una persona 10. Y tener que, un hogar también que sea 10. Es bueno dialogar. De la decisión que él tomó, de ese diálogo, dependía la vida de él y de sus amigos. A veces nosotros pensamos, dejamos desapercibido lo que hablamos con las personas. Y no nos damos cuenta que a través del diálogo también aprendemos los unos de los otros. Y cuando un amigo te aconseja, tú le crees a veces. Y puedes tomar decisiones que pueden ser correctas o pueden ser incorrectas por ese poder que hay en ¿qué? En el diálogo, en la conversación. ¿Sí? Oiga, estamos en la era de la comunicación, hay mucha comunicación, no sé si es la era de la comunicación, pero hay mucha comunicación. Nosotros nos comunicamos con facilidad, ¿sí o no? Tenemos el celular, tin, nos comunicamos. Tenemos redes sociales, nos comunicamos. Mandamos email, nos movemos, pero a veces nos escudamos o nos escondemos detrás de todo eso. Yo le digo a un hermano de la iglesia, hermano, te espero esta semana para que podamos hacer el aseo, recuerda que te toca a ti. ¿Te imaginas el hermano de aquel lado? ¡Ay, qué privilegio! No, por ahí del otro lado estará, este pastor, man, me puso a hacer el aseo. Nos escondemos detrás del WhatsApp. Y viene y le hacen uno y que... Porque nos escondemos detrás de eso. ¿Dónde están las invitaciones de café que podíamos mirarnos cara a cara, hermana? Ahora mandamos un cafecito, un dibujito. ¡Tic! Entonces el que está allá no sabe si está diciendo, vamos a tomar café, ya desayunaste, no sabe. Porque a veces nos escondemos detrás de esas redes. Aquí yo encuentro un Daniel que encaró el asunto, cara a cara vamos a hablar. Aquí tenemos que hablar de algo serio, dijo él. Mira, yo te propongo algo. Sí, hagamos una prueba. Por lo mínimo unos 10 días. Danos de ese tipo de alimento diferente al que está allí y miremos el semblante a ver qué hacemos.
Yo sé que tu vida también depende de este diálogo que tengo contigo. Porque si no, el rey no ve en mí un buen semblante, a ti te va a quitar del cargo. Pero él encaró. Yo me imagino Daniel, bueno, Azarías, mira, te comento que nos van a la comida. Mando comida, nos mandan una comida. Azarías, mira que ahorita nos van a cambiar tal cosa. ¿Por qué nos hemos dejado tanto influenciar por ello y no tenemos tiempo para hablar? Realmente para hablar, sentarnos a hablar, tener un diálogo, el mirarte en la cara, qué es lo que tú piensas sobre esto, qué es lo que me quieres aconsejar, qué es lo que me quieres decir. Yo quiero mirar tu rostro, a ver qué piensas. Venga y hablamos. Es necesario eso. El hablar cara a cara, el diálogo es bueno. Ese diálogo que uno tiene día a día. ¿Cuándo fue que yo estaba? Eso fue ayer. Ayer que una señora fui a que le cortaran el cabello a mi hijo. Y esa señora estaba allí y empezó a hablarme desde que era jovencita y ella tiene como 60 años. Y yo le escuché y me decía, yo cuando era joven era bonita. Decía, no, yo me colocaba una ropa así, ¿sabes? Me contó toda la historia de su primera hija. Sé que la hija se fue para Alemania. Ya está casada. Que se va a llevar al último hijo también para allá. Yo no le pregunté. Pero me di el tiempo de sentarme y poder dialogar con la señora que corta el cabello, con la dueña de la peluquería. Hablar con ella, escucharle, mientras a mi hijo le cortaban allí su cabello. Y nos falta ese diálogo con las personas que estén ahí, tomarnos un tiempo para ello. Pero eso tiene que ser, ¿qué? Intencional. Porque si yo soy una persona 10, yo tengo que ayudar que aquellos que no son 10 puedan también serlo. Porque así como cambian las cosas. Y hay gente que en su casa ni le escuchan. Hay gente que en su casa los toman desapercibidos. Y cuando saben que es cristiano lo colocan a un lado, ni le quieren hablar, ni le quieren invitar. Y sí pasa, sí pasa. Pero tenemos nosotros que aprender a desarrollar, ¿no es así? Ese diálogo. Cara a cara, el día a día. Uno aprende mucho en ese diálogo. En estos días se me había caído una de las vigas del techo de la iglesia, así en hierro. Pegó un viento que usted no se imagina, porque ya pega un viento tremendo, vendavales, ¿no? Eso es tremendo. Y pegó y alcanzó a doblarse una columna y tocaba cambiarlo. Yo estaba buscando quién, pasaron 15 días, la mano complicada de trabajo, hasta que apareció Héctor. Y dije, Héctor, yo te vengo escribiendo hace rato, ¿por qué te demoró? No, ya estoy aquí, pastor, me dijo así. Héctor es un muchacho que asiste a otra iglesia, no es totalmente cristiano, y Héctor estaba soldando ahí arriba y me dijo, pastor, usted no sabe lo que me sucedió. Uy, que Héctor no vaya a ver ahí el YouTube. No, sí, que lo vea, Héctor, estoy hablando bien de ti. Y Héctor me dijo, pastor, no se no va a creer. Hace un mes atrás, yo tuve unos contratos, una maravilla, donde tenía que colocar un techo y estaba haciendo una cotización que ya iban por 20 millones y el hombre me iba a dar 5 de adelanto. En otra era 10 y el Señor me estaba dando 3 millones de adelanto y así. Y el pastor de mi iglesia me dijo, Héctor, ¿tú me puedes ayudar a cambiar una parte del techo de la iglesia? Y pastor, me dice Héctor. Y yo le dije al pastor, pastor, cuando tenga tiempo. ¿Cómo le dijo? Pastor, cuando tenga tiempo. Mire que tengo un contrato de esto, un contrato de esto. Bueno, resulta que él fue a buscar ese adelanto de dinero y resulta que la persona que dice, vamos a hacer una pausa, le digo así, porque tengo que reunir otras cosas. Y los 3 contratos se le vinieron abajo. Cuando se le vino abajo, él se acordó lo que le había dicho al pastor. Bueno, ay, caramba. Yo le dije al pastor cuando tenga tiempo y ahora sí tengo tiempo. Él trabajaba con 6 personas y dice que de todos comenzaron a irse y le quedó uno. Y él le dijo a ese uno, le dijo, hermano, tenemos un trabajo, pero déjame decirte que es un trabajo voluntario y es para colocar una parte del techo de la iglesia. Y ese uno también se le fue. Y Héctor se fue a hacer el trabajo de la iglesia. Porque ¿qué es lo que pasa?
que a veces uno quiere dejar las cosas del Señor para después. Y dice que él empezó a hacer ese trabajo y aparecieron gente de la iglesia a ayudarles y terminaron el techo. Cuando terminan el techo lo llaman para un contrato de colocar una torre allá. Y yo le digo, cuando hablo de eso, porque allá el tema del trabajo del rebusque, una torre de 36 metros. Y la única persona que lo colocaron fue a él, que hizo el trabajo, y le dieron un contrato prácticamente como si fuera de por vida para que él sea el único que le haga el mantenimiento. Pero ojo, usted está mirando el milagro de la cosa cuando uno comienza a caminar a Dios, pero la enseñanza de ese momento no es esa. La enseñanza es lo que yo aprendí cuando dialogué con Él. Esa es la enseñanza que yo rescaté. Lo que yo aprendí como pastor cuando Él me pastoreó soldando el techo. El diálogo de Héctor, lo que él estaba diciendo ahí mientras trabajaba, a mí me estaba ministrando. Yo le dije, tremendo mensaje que tuvo Héctor allí. Y supiera todo lo que me está enseñando, porque esto yo tengo que compartirlo en algún lugar. Y aquí está en algún lugar. Esa historia de Héctor. ¿Sí se da cuenta cómo un diálogo cambia el rumbo, el destino y las decisiones de las personas? ¿Sí vio cómo cambió el destino de Daniel, de Misael, de sus amigos por un diálogo correcto? Y después de ello encontramos ahora un diálogo bien estructurado, porque es bonito cuando hacemos un diálogo como estructurado. Ahora fueron presentados ¿a quiénes? Ellos fueron presentados ahora al rey. Y dice que fue, porque uno se imagina allí cómo fue el diálogo que tuvieron, qué preguntas tuvieron que haberle realizado y estructurada para que él encontrara a esos jóvenes como 10 personas mejores, 10 veces mejor de lo que estaban. Oiga, esto sucede cuando nosotros entendemos que Dios nos ha llamado a ser personas 10 y a tener familias que sean ¿qué? 10. ¿Qué diálogo? Dice la Escritura que los halló 10 veces mejores. ¿Qué le digo, iglesia? Cuando Dios nos da este mensaje es para que tú y yo podamos comprender que Él ha invertido en un pastoreo sobre todos los que estamos aquí y sobre todas las iglesias del mundo. Y que nos ha dado promesas para que podamos ser mejores cada día. Y que levanta hombres y mujeres para que también nos pastoreen. Y que ese modelo que nosotros vemos también tenemos que buscar reproducirlo en casa. Y nos está diciendo que si lo hacemos de esa manera, según la estructura que Él dice, vamos a ser cada día 10 veces mejor. Las cosas tienen que cambiar. Las cosas van a cambiar si nos dejamos guiar por el Señor y por sus promesas. ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor por ser nuestro pastor? ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor por colocar personas en nuestra vida que sean pastores y pastoras? ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor por darnos palabra para tú y yo ser pastores en la casa? ¿Cuántos tenemos que agradecerle? Si usted me pregunta a mí, ¿qué es para usted un pastor? ¿Qué es para mí un pastor? Es una persona que me cuidó, una persona que me aconsejó, una persona que me jaló las orejas, una persona que me habló cara a cara, una persona que no me escribió un WhatsApp, una persona que me acompañó, una persona que me dio sabiduría. Y yo podía mencionar muchos nombres, pero sería ingrato, porque hay tantas personas que han estado en la vida de uno, que le han ayudado a uno a crecer, que si uno comienza a mencionar, esto es lo que Dios quiere que podamos reproducir, usted y yo, que pastoreemos nuestros hogares, que pastoreemos la familia, que llevemos nuestro hogar a ser un hogar 10. Vamos a colocarnos en pie. Y si usted tiene la oportunidad de estar allí con su familia, miembros de su familia, vas a decirle, vamos a comprometernos para hacer un hogar 10.
para ser un hogar 10. El hogar 10 habla de propósito. El hogar 10 habla de productividad. El hogar 10 habla de diálogo, de conversar. ¿Tiene cerca a su familia? Tómele de la mano. Abrácele. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradeciéndote, Dios Todopoderoso, por tu presencia, por tu palabra, por tu voz, por el privilegio de estar delante de ti. Gracias por tu iglesia, por la familia de la fe. Gracias por tus hijos, por tus hijas. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos orientas y nos muestras que vienes trabajando en cada uno de nosotros, Señor, para ser hallados 10 veces mejor. Y has estado ministrándonos, y has estado, Señor amado, guiándonos. Y queremos agradecerte por ello. Hoy, Señor, delante de ti, queremos desarrollar, Señor amado, un compromiso, un diálogo contigo, Señor. De que nos ayudes a tomar las promesas que tú nos has dado. Que podamos interiorizarla, compartirla en casa, de tal manera, Dios, que podamos ir descubriendo el propósito, la misión y el destino que tienes con mi hogar. Dile, Señor, coloco mi hogar delante de ti. Dile, Señor, mi hogar tiene una misión. Mi hogar es un hogar de propósito, Señor. Y estamos, Dios, en tus manos. En esta mañana, Dios, humillamos nuestra mente delante de ti, Señor. Y si tenemos un pensamiento diferente al tuyo, Señor, ayúdanos a detectarlo, Señor amado, y a quitarlo de nuestra vida, Señor, y que los pensamientos primarios sean, Señor, misión, propósito y destino, Señor. Humillamos nuestra mente delante de ti. Humillamos nuestra vida delante de ti. Que nuestro hogar, Señor, sea un hogar que sea capaz de trabajar, descansar y de disfrutar, Señor. Ayúdanos a detectar aquellas cosas que pueden robarnos el tiempo. Ayúdanos a colocar, Señor amado, prioridades, equilibrios, Señor. Porque deseamos que se cumpla tu palabra en nuestras vidas, Señor. Ser 10 veces mejores, Dios. Señor, coloca tu palabra en nuestras bocas. Que podamos dialogar. Que podamos conversar, que podamos mirarnos, Señor amado, en casa, que no nos escondamos, Señor amado, detrás de las redes, TikTok, WhatsApp, Señor, tantas cosas que hay,
Que podamos conversar más, que podamos hablar más, Señor. Que podamos tener conversaciones que motiven, que inspiren, que puedan traer un cambio, Señor. Que haya calidad en las conversaciones, Señor amado, del hogar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Que podamos crecer a través, Señor amado, del diálogo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y si hay conversaciones que no hemos abordado, que están pendientes, ayúdanos a hacerlo, Padre, de tal manera que podamos ser 10 veces mejores, Señor. Bendigo, Señor, la persona que está a mi lado. Dígale, Señor, bendigo la persona que está a mi lado. Bendigo, divino Señor amado, el hogar. Bendecimos, Señor amado, la familia. Que sea tu mano poderosa sobre nosotros. Que tu consejo, Señor amado, lo abracemos y que nos guíe. Es en el nombre de Jesús. Porque estamos destinados, Dios mío, a avanzar. Destinados a crecer. A mejorar. A ser hallados por ti, Señor. 10 veces mejores. Te bendecimos. Levanta ahora tu mano al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu mano, divino Señor, sobre mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias. Tú recibes mi vida. Nos rendimos delante de ti, Señor.